por lo tanto yo no tengo que quitarle la sandalia, porque él va a cumplir con su deber. Él viene a desposarse con Israel. Es una utilización simbólica, en el fondo estas costumbres del Antiguo Testamento tenían mucho de simbolismo también, una forma simbólica de presentar a Jesús como aquel que viene a desposarse con el pueblo elegido, y así entronca con la predicación profética de la que también hablo en el libro un poquito. No os asustéis, ya veis que aunque hablo de muchas cosas, el libro tiene 136 páginas nada más. Así que ya parte de ellas son el índice, ya sabéis, estas cosas cómo funcionan. Jesús es el esposo. Y recordáis otro dicho también en los comienzos del ministerio de Jesús, cuando le van los discípulos de Juan a preguntar a Jesús: ¿y por qué tus discípulos no ayunan? Y nosotros ayunamos, y los fariseos también. Y Jesús dice aquello de: pero es que pueden los invitados al banquete ayunar cuando el esposo está con ellos. Llegará el momento en que el esposo sea arrebatado y entonces ayunarán. Jesús se presenta como aquel que viene a desposarse con Israel, y a la vez que viene a cumplir las promesas de Dios, desposándose con Israel y por lo tanto dándole una fecundidad nueva, una fecundidad que le permitirá al pueblo elegido abrirse a todos los hombres, abrirse a las naciones. A la vez viene a purificar la enseñanza sobre el matrimonio. Antes recordaba ese pasaje, que es un pasaje central de los evangelios, está en Mateo y en Marcos, en el que en diálogo con los fariseos Jesús les dice: Moisés, por vuestra dureza de corazón, os permitió divorciaros, pero al principio no era así. Y por eso yo digo que el hombre que repudia, se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio, etc., ¿no? Es decir, Jesús viene a restituir a la unión entre el hombre y la mujer esa dignidad primera, esa dignidad que nunca debería haber perdido. Y lo hace como el esposo que viene a desposarse con Israel. Y con su misma vida nos va a mostrar cómo no solamente purifica la doctrina, por así decirlo, acerca del matrimonio, sino que él con su misma vida está marcando el camino para cómo vivir el matrimonio cristiano. Es muy bonito ver que San Pablo, y estoy ya dando un pequeño salto porque estoy ya pasando, estamos ya todavía en el momento de la plenitud. San Pablo, cuando habla de la entrega de Jesús, es decir, de su crucifixión, de su entrega a la muerte, lo habla como un acto de amor por su esposa. Es decir, Jesús se ha entregado para santificar a su esposa, que es la Iglesia, que somos nosotros. De manera que Jesús, el esposo, ya nos marca un camino que es la entrega de la vida por amor. Ese camino que ciertamente es un camino nuevo, un camino que entronca con nuestras ansias de felicidad, y entronca con nuestras ansias, con nuestros deseos de entregarnos, pero que a la vez nos lo hace posible, porque Jesús es el esposo que ha recorrido ese camino primero, ¿no? Y por eso el sacramento del matrimonio es sacramento entre cristianos, porque reproduce aquella entrega de Jesús, ¿no? Bueno, la plenitud, por lo tanto, como decía, llega con Jesús, que viene como esposo de Israel, y que responde con creces a ese anhelo de volver al principio, a ese retorno al principio. A su vez están los testigos de esa plenitud, que son los apóstoles, que después de la resurrección comunicarán el Evangelio a todos los hombres, y también comunicarán el Evangelio del amor, el Evangelio del matrimonio y de la familia, arrojando luz sobre aquellos hombres y mujeres que formaron la primera iglesia y que vivían en una cultura adversa, como nosotros, y que necesitaban esa luz, y encontraron en esa luz del Evangelio un camino nuevo para vivir su relación, para vivir sus familias, para vivir su entrega de amor. Os decía, por lo tanto, tres momentos: la creación, el camino hacia la plenitud, Antiguo Testamento, la plenitud, que es Jesús. Hay también dos líneas de fuerza que recorren todo el libro, que ya hemos aludido a ellas, ¿no? Por un lado, lo que es la enseñanza sobre el matrimonio, que la descubrimos en primer lugar en el Génesis, luego en determinados pasajes del Antiguo Testamento, narraciones, profetas, el profeta Malaquías, en el que el padre Carlos, es que el padre Carlos es experto en casi todo, yo lo siento, pero es que es así, no es que lo diga yo, pero bueno.
esa enseñanza que va poco a poco caminando, ¿no?, hasta llegar a la plenitud y que va manteniendo, aun en una circunstancia adversa como es ese Israel en el cual se está dando la poligamia, el divorcio, etcétera, ¿no? Pues los profetas que mantienen que a Dios le disgusta el divorcio y que le repugna la infidelidad a la esposa de la juventud, ¿no? Y que predican a un único Dios que ama a Israel con amor único, indiviso, y de esa forma está hablando ya, está apuntando hacia un matrimonio, hacia la monogamia, ¿no?, hacia la exclusividad en el amor matrimonial. Por un lado, la enseñanza sobre el matrimonio, ¿no?, que tiene su culmen en las enseñanzas de Jesús acerca del matrimonio, del divorcio, del adulterio, de la resurrección, ¿no?, de la relación entre matrimonio y resurrección. Todo eso está tratado en diversas partes del libro. Luego será desarrollado en las catequesis de los apóstoles, ¿no?, esas catequesis que tenemos en las cartas del Nuevo Testamento. Por un lado, como digo, la enseñanza sobre el matrimonio. Por otro lado, hay una línea paralela que es la de la alegoría matrimonial. Ya hemos hecho alusión a ella. Es decir, que ya desde un momento determinado, muy antiguo, estamos hablando de los primeros profetas, sobre todo del profeta Oseas, siglo VIII, y a partir de ahí Isaías, Jeremías, Ezequiel, Malaquías, etcétera, ¿no?, se empieza a hablar de la relación de Dios con su pueblo como una relación entre un esposo y una esposa. Y resulta que Yahvé ha elegido al pueblo de Israel como un esposo elige a su novia para desposarse con ella. La realidad humana del matrimonio aparece como una imagen para hablar de la alianza que es el tema central de la Escritura, el tema central del Antiguo Testamento, esa alianza que hace Dios con el hombre y que para salvar a todos los hombres elige a un pueblo que le permita preparar un camino para manifestarse. Esta línea recorre todo el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento, y el Nuevo llega a su culmen en el Apocalipsis. Recordáis, como os decía, que la Escritura acaba precisamente con ese grito de la esposa, que en este caso es la Iglesia, diciéndole a Jesús: ven, Señor. El Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor. Y es bonito ver cómo estas dos líneas que recorren toda la Escritura, por un lado la enseñanza sobre el matrimonio y por otro lado esa alegoría matrimonial, se iluminan y se complementan mutuamente. La realidad humana del matrimonio ofrece una imagen magnífica para explicar de forma comprensible y de forma cercana cómo es la alianza de Dios con su pueblo, la alianza de Dios con el hombre. Dios no es un ser lejano que llama al pueblo y le manda una serie de cosas pero que permanece en la estratosfera, sino que ama a su pueblo como el esposo ama a la esposa, con esa misma pasión. Una relación cargada de pasión amorosa. Una relación que por lo tanto interpela a Israel a responder con amor a ese acto de amor de Dios esposo, por así decirlo. Qué duras y qué amargas serán las denuncias de los profetas cuando dicen que Israel se ha vuelto adúltera, se ha prostituido, se ha ido detrás de otros dioses, ha abandonado al esposo que la creó, ¿no? Por un lado, esa realidad del matrimonio permite mostrar cómo es la alianza de Dios con el hombre. Una alianza, una relación cargada de pasión amorosa. Pero a la vez, esa doctrina bíblica sobre el matrimonio se ve iluminada por el hecho de la alianza. Porque, como os decía antes, Dios es fiel a su pueblo. Y como Dios es fiel a su pueblo, el esposo está llamado a ser fiel a su esposa. Y Dios tiene una sola esposa. Y de esa misma manera el marido ha de tener una sola esposa. Es decir, esas desviaciones de la relación hombre-mujer, que son por un lado el divorcio y por otro lado la poligamia, por un lado se rompe la fidelidad, por otro lado la exclusividad. El hecho mismo de que Dios presente su relación con Israel como el esposo con la esposa está purificando esa realidad del matrimonio. Es una luz que está tendiendo hacia la plenitud, hacia esa perfección de una realidad que entonces en Israel es vivida de forma imperfecta.